En nuestra casa estamos convencidos de que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, a comenzar de nuevo. También sabemos que solo hay un ser que puede ayudar a levantarte, que nunca te dará la espalda y que siempre estará esperándote. Ven a conocerlo, es momento de comenzar una vida nueva. Hay algo en mi corazón que te anhela cada instante. Y bueno, bienvenidos en esta mañana. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro del Evangelio del doctor Lucas. Dice la Escritura, esa poderosa palabra de Dios que tiene el poder para cambiar tu vida. Dígame amén. Lucas capítulo 8, verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Diga conmigo, todos le esperaban. ¿Cuántos esperan que Jesús entre en este lugar para ver sus maravillas? Vamos, alguien que me diga de verdad que lo cree. Esperamos que Jesús entre para recibirlo con gozo, para ver sus señales y maravillas y para poder conocerle. Dígame amén. Ahora la gente, dice la Escritura, cuando él volvió le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Yo me imagino que había gente que ya había escuchado de los milagros, que querían tener un contacto con Jesús. Yo me imagino que había gente allí que había escuchado él y no le conocía, pues no había internet, no había Twitter ni Facebook, ¿verdad? Y querían conocer personalmente a ese hombre que estaba haciendo maravillas en el nombre de Dios. Así que la gente lo esperaba, dice la Escritura, con gozo. Diga conmigo, con gozo. Ahora, ¿tú quieres conocer el primer secreto para recibir tu milagro de las 7 semanas de pacto? ¿Quieres conocerlo? Dile al que tiene a tu lado: llénate de gozo y de alegría. Vamos, díselo. Llénate de gozo y de alegría. No te alegres cuando veas el milagro. Alégrate desde que Jesús comienza a entrar, y entonces garantizará que Dios va a hacer un milagro, porque Él trabaja con aquellos que se alegran cuando Él llega a un lugar. Dígame amén. Entonces dice la Escritura que en medio de ese bululú de gente, la ciudad donde estaba Jesús tenía de 3,000 a 5,000 personas. Diga conmigo, de 3,000 a 5,000. O sea que la ciudad no tenía tanta gente, porque en esta mañana aquí por lo menos hay unos 1,500. O sea que ya tenemos la mitad de esa ciudad aquí. Pero habían como 3,000 personas o 5,000 personas en aquella provincia. Y la Escritura dice que la multitud venía apretando a Jesús. Venían apretándolo. Y en una de esas cosas extrañas que suceden, présteme mucha atención, no pierda el hilo, porque hoy le estoy hablando de conocer al Dios de lo imposible. Alguien había escuchado de Jesús. Este hombre se llamaba Jairo. Diga conmigo, Jairo. Tenía nombre colombiano, ¿eh? Jairo, ¿verdad? Y este hombre, dice la Escritura en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús rogaba que entrase en su casa. Ahora, pudiéramos pasar este pasaje por encima y muy fácil, pero la verdad es que no es tan fácil como lo leemos. La Biblia dice que este varón llamado Jairo era un principal. Diga conmigo, principal. Ahora, un principal de la sinagoga era alguien que tenía mucha autoridad dentro de la sinagoga. Los principales de la sinagoga tenían tanta autoridad que ya eran los encargados de la adoración en el templo, eran encargados de las escuelas sabáticas en el templo, eran encargados de educar a los niños en la fe, era encargado. Y cuando alguien, escuche sobre todo esto porque más adelante lo vamos a usar, sobre todo era el encargado de hacer juicios dentro de la congregación. Es decir, cuando alguien pecaba en el pueblo, alguien era conseguido en acto de adulterio, alguien estaba haciendo las cosas mal, alguien estaba inmundo delante de Dios, lo traían ante Jairo, y Jairo era el que juzgaba. Diga conmigo, juzgaba todas las cosas
que pasaban en el pueblo. Era como el juez, por eso era un principal, y un principal era aquel que juzgaba y tenía autoridad. Ahora, esto nos dice que Jairo era un hombre muy conocido, y no solo era muy conocido porque él era el principal en la sinagoga. En aquellos tiempos no había muchas iglesias, había una sola sinagoga por cada ciudad, y cuando la gente iba a la sinagoga, por supuesto, era como conocer al pastor Néstor, que es el pastor de la iglesia. Entonces, conocer a Jairo era como conocerle de seguro, porque era el principal de la sinagoga. O sea, todo el pueblo sabía quién era Jairo. Jairo tenía un manto de autoridad. Jairo tenía autoridad sobre el pueblo, y Jairo tenía reconocimiento. Ahora, este hombre tenía un problema. Diga conmigo, tenía un problema. Había algo que ni su posición, ni su autoridad, ni su dinero podían comprar. Voy a repetirlo. Llegó a la vida de Jairo un momento en que sucedió una tragedia donde ni el dinero, ni la posición, ni toda la sabiduría que tenía para juzgar podía hacer algo en contra de aquella imposibilidad. Y esto me encanta, porque cuando tú comienzas a ver las cosas como imposible, es cuando aparece en la escena Jesús, el Dios de lo imposible. Dígame amén. Porque cuando tú pensabas que ya no había oportunidad para tu matrimonio, a alguien se le ocurrió invitarte para la iglesia donde Jesús, el Dios de lo imposible, estaba llegando. Porque cuando tú dijiste, hay una enfermedad incurable en mi vida, ya estoy diagnosticado, entonces llegó Jesús. Ahora me toca a mí que tú me experimentes, que tú me conozcas. Alguien que diga amén a eso. Jairo estaba confrontado, porque él decía, ok, vino Jesús, pero si yo me acerco a Jesús me van a criticar, dijo Jairo. Cualquier parecido con tu realidad es pura coincidencia. Porque cuando uno busca a Jesús, no sé por qué, pero provoca la crítica de la gente. Tú vas a un bar y nadie te critica. Tú vas a una discoteca y nadie te critica. Tú tienes 3 mujeres y nadie te critica. Tú juegas lotería, juegas parlay y nadie te critica. Pero vienes a una iglesia a tener un encuentro sobrenatural con Jesús, y la gente de una vez empieza a criticarte. Ahora, imagínate a Jairo, que era un principal, era conocido, era la autoridad y era el hombre que más sabía de las escrituras. Ahora lo vemos que va humillado a reconocer que aquel hombre llamado Jesús, a quienes los fariseos no toleraban, este Jairo iba a rogarle. Hermano, no es fácil. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, que me ves, no es fácil. Porque a veces hay que soltar el orgullo. Y por orgullo hemos llegado a esta situación de crisis donde hemos llegado. Tu matrimonio está a punto de desmoronarse porque hubo orgullo. Tú estás luchando con una enfermedad incurable porque en vez de correr a Jesús, primero corriste a todo antes que a Jesús. Y es difícil reconocer que lo único que te hace falta a ti en la vida es un encuentro con el Dios de lo imposible. Eso es todo lo que te hace falta a ti, no te hace falta nada más. Y la Biblia dice que este hombre llamado Jairo, que era principal, se quitó su orgullo, se quitó su nombre, se quitó su jerarquía y salió corriendo hasta donde estaba Jesús. Y la Biblia dice, postrándose a sus pies. Ahora, quiero que usted note algo más agudo todavía. Para un judío, postrarse solamente lo hacía delante de uno solo. ¿Delante de quién? De uno solo. Y ese uno solo era Dios. Si usted recuerda la historia que está en el libro de Daniel, aquellos 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ellos prefirieron ser lanzados en el horno de fuego, pero no arrodillarse ante un rey o ante una estatua que ese rey había hecho.
Ellos tenían esa motivación, los judíos se motivan de esa manera. Wow, si Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, porque Dios no permitió que perecieran, nunca nos arrodillaremos ante otro que no sea Dios. Dígame amén. Y cuando tú ves a Jairo postrarse es arrodillarse, postrarse es tirarse sobre los pies de Jesús. Tirarse a los pies de Jesús, a un hombre de dinero, a un hombre con autoridad. Sencillamente ese hombre lo estaba dejando todo. Porque si hay una cosa que tú debes entender en esta mañana, mi amado, es que tú en algún momento vas a tener que hacer balance. Diga conmigo, balance. ¿Qué pesa más? ¿La necesidad de un milagro que tú tienes o tu orgullo? Pregúntaselo a alguien, por favor. Dile, ¿qué pesa más? ¿La necesidad que tienes de encontrarte con Jesús para tu milagro o tu orgullo? Y él midió en balanza. Dijo, no me importa que la gente me critique, no me importa que me quite la posición que tengo. Yo necesito a Jesús en mi casa y allá lo voy a llevar. Dígame, amén. En otras palabras, Jairo dijo, yo necesito al Dios de lo imposible. La religión que tengo no me ha ayudado. La plata que tengo no me ha ayudado. La posición que tengo no me ha ayudado. Me conviene ir hasta donde está Jesús, porque Él sí tiene lo que yo necesito. Amén. Ese es el milagro de lo imposible. Amén. Alguien que me diga amén. Quiero que toques a alguien, así no lo conozcas, tócalo suavemente y dile, estás en el lugar correcto para conocer al Dios de lo imposible. Estás en el momento correcto para conocer al Dios de lo imposible. Porque esta palabra viaja y trasciende en el tiempo para aquellos que nos vean por televisión o por las redes sociales. Y este se tiró a sus pies. Era reconociendo que no solo Jesús era un profeta, no que solo Jesús era un hombre con poder de Dios, sino que reconoció que Jesús era Dios. Por eso se postró ante él. Y la Biblia dice, y le rogaba que entrase en su casa. Yo quiero decirte una cosa, mucha gente apretaba a Jesús porque querían ver los milagros y las maravillas de Jesús. Pero este hombre de verdad que tenía sabiduría. Él dijo, yo no quiero tocar a Jesús, yo quiero llevarme a Jesús a mi casa. Porque una cosa es que tú vengas y recibas de Dios, y otra cosa es que tú te lleves al Señor de los milagros a que vaya hasta tu casa y haga los milagros que nunca has podido ver en ella. Dígame amén. Wow. Ahora, oiga esto. Y él le rogaba que entrase en su casa. Él quería conocer al Dios de lo imposible. Ahora, dice la escritura que él tenía una hija. Esta era su necesidad. Yo no sé cuál es tu milagro, pero es el mismo Jesús. Dice, este hombre tenía una hija de 12 años. ¿Cuántos años tenía? En plena flor de la vida. 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora, a mí me gusta esto, porque yo me puse a investigar la palabra que tiene que ver con imposibilidad. Yo quería saber qué significaba la palabra imposible. Y me fui a las escrituras y por allá conseguí una palabra que en griego es adonato, solamente aparece en griego. En hebreo no existe la palabra imposible. Diga conmigo, en hebreo no existe la palabra imposible. ¿Y por qué no existe? Pregúnteme por qué. Porque una vez que tú tienes la certeza y la seguridad de quién es tu Dios, tú sabes que esa palabra no tiene ningún sentido en tu vida. Porque aunque aparezcan circunstancias que son demasiado difíciles, el Dios de lo imposible aparecerá tarde o temprano. Dígame amén. De hecho, descubrí que para Dios
en el vocabulario de Dios hay palabras que no existen. Y una de esas palabras que no existen, por ejemplo, en el vocabulario de Dios no existe odio a la tierra. Eso no existe. O sea, tú hablas de odio y Dios no sabe de qué estás hablando, porque no existe en su vocabulario. Y otra de las palabras que no existe en el vocabulario de Dios es la palabra imposible. Tú le dices: Señor, es que es imposible. Y Dios te mira y dice: ¿de qué está hablando este? Pero Señor, es que mi mamá se está muriendo y es imposible. Hijo, no te entiendo qué es lo que me dices, porque Él no conoce la palabra imposible. Dile eso al que tienes a tu lado. Dile eso al que tienes a tu lado. Dile: en el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible. Porque la palabra imposible se define como no poder hacer algo, no puede ocurrir algo, no puede realizarse algo. No se puede desde ningún tipo de vista. Y Dios no conoce eso porque Él es un Dios que todo. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 37: porque nada hay imposible para Dios. Es decir, Dios no conoce esa palabra. Y cuando tú le dices a Dios: ya me tengo que divorciar porque es imposible, y Dios dice: ¿de qué hablas? Cuando tú dices: mire, ya yo tengo fe en Dios y ya yo sé que me voy a morir así con esta enfermedad, Dios dice: ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué hablas? No te entiendo ese vocabulario que tú tienes, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dígame amén. Tremendo esto, ¿no? Y la Biblia habla entonces que este hombre ya había desatado el poder de creer. Ahora, yo quiero que te animes en esta mañana y toques a alguien, pero con fe. Con fe. Tú que me miras por las redes, toca a alguien. Y si estás solo, bueno, entonces ponte la mano en tu corazón. Toca a alguien y con fe y dile: tú tienes que provocar al Dios de lo imposible. Dios solo reacciona por la fe de aquellos que le provocan. ¿Escuchó lo que le dije? Dios solo reacciona por la fe de aquellos que le provocan. Estar sentado esperando un milagro no es fe, es esperanza. Y esperanza es esperar. Pero provocar a Dios es ir detrás de Él, mover a Dios, mover su corazón para que a mi vida venga el milagro que estoy esperando. Amén. Dile que tiene a tu lado: tienes que provocar al Dios de lo imposible. Y cuando este hombre agarró a Jesús por la mano y se lo llevaba a su casa entre la multitud que apretaba, dice la Biblia, ya usted conoce parte de este pasaje, que una mujer, vamos a leerlo, una mujer que padecía de flujo de sangre, tenía cáncer en el cuello uterino. Porque la Biblia dice que no solo tenía este flujo de sangre, sino que lo tenía desde hace 12 años. Escúcheme, para que usted tenga una imaginación correcta, esto es revelación. En el día que estaba naciendo la hija de Jairo, ¿cuántos años tenía la niña de Jairo? El día que estaba naciendo la niña de Jairo, ese día comenzó a sufrir esta mujer de cáncer de cuello uterino. Porque la Biblia dice que esta mujer tenía ¿cuántos años enferma? 12. Tremendo, ¿no? Ahí hay un código. Un código. Esta mujer tenía 12 años, la misma edad de la niña. Esto es tremendo. A Dios nada lo sorprende. Dios sabía que tú estarías aquí en esta mañana. Dios sabía que tú estarías aquí en este momento. Y desde hace 12 años y desde hace mucho tiempo, lo que tú viniste a pedirle, hace rato que lo tiene listo para dártelo y para entregártelo. Él solo estaba esperando que tu fe accionara, que provocaras al Dios de lo imposible. Porque Dios tiene que ser provocado por tu fe. Te lo repito, Dios tiene que ser provocado por tu fe. Y la Biblia dice que esta mujer que tenía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, esta mujer quebró. Ahora, usted lo ve muy sencillo, pero vivir con un flujo de sangre
continuo, con una menstruación continua, para una mujer judía era lo peor que le podía ocurrir. Pregúnteme por qué. Porque cuando una mujer tenía menstruación, no podía tocar al sacerdote, no podía tocar varón, porque según la ley judía era una mujer inmunda en esos días. Ahora, esta mujer no tenía menstruación, tenía 12 años siendo inmunda. Su problema real no era la enfermedad, porque usted y yo sabemos que muchos de los que estamos aquí nos hemos acostumbrado a vivir con la enfermedad, cosa que no es correcto. El problema de ella no era tanto la enfermedad, porque una persona que tiene 12 años enferma se vuelve hipocondríaca, ya se acostumbra a la enfermedad, y si no la tiene entonces se siente mal porque no está enferma. El problema real de ella era que mientras ella tuviera el flujo, era inmunda, no podía tocar nada sagrado, no podía estar con su esposo, si era soltera no podía casarse, si tenía hijos no los podía tocar, porque era inmunda, era un problema real. Wow. Y yo no sé qué problema en tu vida te hace sentir igual que esta mujer. Tú sabes lo que es vivir 12 años en ese dolor de sentirte rechazada hasta por los mismos sacerdotes de Dios. Dice que esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Te repito algo en esta mañana: ¿quieres conocer al Dios de lo imposible? Tienes que provocar a Dios a través de tu fe. Escúcheme. Y aquí voy a definir claramente lo que es conocer a Dios. La mayoría de personas que está aquí sabe quién es Dios. Pero hay 3 palabras en el griego que describen la palabra conocer a Dios. La primera es gnosis. Gnosis es una palabra que se describe como conocimiento intelectual. Diga conmigo: conocimiento intelectual. Sé quién es Dios, sé que es mi Padre, sé que está en el cielo, sé quién es Cristo, sé lo que hizo. Pero diga conmigo: ese es conocimiento intelectual. Vamos, repítalo: ese es conocimiento intelectual. A eso le llamamos religión. Hay otra palabra en griego que describe conocer a Dios y es epignosis. Epignosis es un encuentro o un evento con ese Dios. Epignosis es tener una experiencia con ese Dios. Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿has tenido tú alguna vez una experiencia con Dios? Si no has tenido una experiencia con Dios, nunca has conocido al Dios de lo sobrenatural. Y hay otra palabra en griego que es yadá, y tiene que ver con una relación íntima con ese Dios. Pero esta mujer tuvo un yadá. Diga conmigo: tuvo un yadá. Pero también tuvo una experiencia con ese Dios. Y dice que ella, cuando lo tocó, el poder sobrenatural vino sobre ella y lo sanó. Ahora, aquí viene lo importante, préstame atención. La fe de ella no fue pararse en el camino y si Jesús pasaba lo toco, y si no pasa, bueno, no lo toco. ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia dice que la multitud le apretaba, porque Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque siento que poder y virtud salió de mí. Y Pedro saltó y le dijo: la multitud te aprieta y tú dices ¿quién te ha tocado? Eso quiere decir que esta mujer, que tenía 12 años inmunda, se abrió paso en medio de toda esa multitud para alcanzar al Maestro. Yo te invito a que en este momento tú hagas lo mismo, que tu fe toque el manto de Jesús, y entonces conocerás al Dios de lo imposible. Dígame amén. Le hablo al cáncer, le hablo a la maldición del adulterio, le hablo al SIDA, le hablo a la corrupción, le hablo al drogadicto, le hablo a aquel que está en santería, en brujería. Si tocas el manto de Jesús, conocerás el poder de Dios que sana al hombre. Wow. Tienes que provocar al Dios de lo imposible. Escúcheme esto.
Y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Porque puede haber mucha gente diciendo que está con Jesús, pero Jesús ni lo siente. Pero cuando hay alguien que se acerca a Él con un corazón sincero, Él sabe que el virtud y la poder sale de Él. Dígame amén. Y aquí viene la parte cumbre, ya voy en la recta final. Maestro, la multitud te oprime y dice: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo no sé si tú me estás escuchando, pero tu fe puede provocar el poder de Dios para reaccionar en tu vida. Aleluya. ¿Lo crees? La Biblia dice entonces, mi amado, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, es decir, se descubrió el poder de Dios que le había tocado, vino temblando. Diga conmigo: vino temblando. Otra vez, dígalo. ¿Cómo vino? Vino temblando. Y aquí, a los que les gusta aprender de la Escritura, la palabra temor es la que aparece en el original. Ahora, hay dos palabras que describen temor en la Biblia. Una palabra que describe temor es del hebreo yaré, que es temor o respeto a Dios. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Diga conmigo: temor. Y ese temor está basado en que amo a Dios y lo amo tanto que no hago nada que lo ofenda. Eso se llama yaré. Diga conmigo: yaré. Pero hay una palabra griega que significa temor, que es la que aparece en el original en este pasaje, que es fobe. Diga conmigo: fobe. La palabra fobe en griego se traduce como temblar de miedo o estar asustado. Y yo dije: Señor, no entiendo por qué esta mujer vino a Jesús y se postró y dice que tuvo temor, que venía temblando. Es la palabra que traducen allí. Yo digo: ¿por qué venía asustada? Y luego me doy cuenta de la revelación que hay allí. Présteme atención, porque esto lo va a sorprender como me sorprendió a mí. ¿Con quién iba Jesús en ese momento? Diga conmigo: con Jairo. ¿Con quién iba? Iba a la casa de... ¿Quién era Jairo? Él era el juez de esa ciudad. Era el principal, el que juzgaba. Y esa mujer venía temblando, porque ella sabía que ella estaba inmunda, y que estando inmunda había tocado el manto de un varón de Dios. Y la ley dice que cuando una mujer inmunda toca el manto de un varón santo, tiene que morir apedreado o ser castigada. Por eso esa mujer venía temblando, porque había tocado a un varón santo en estando inmunda. Por eso aparece la palabra fobé, que viene de fobia, de miedo, de temblar, de terror. Porque ella no le temía a Jesús, ella le temía a Jairo, porque ella iba a tener que contar su testimonio. De otra manera no apareciera allí en la Escritura. Y él le dijo: Señor, y se le tiró en los pies a Jesús. Yo he sufrido durante 12 años de flujo. Jesús pudo haberle dicho: inmunda, y de una vez el pueblo la mataba. Por eso esa mujer venía temblando. Pero yo quiero decirte a ti mujer, a ti varón, a ti joven, a ti que estás en este lugar en Semana de Pacto, cuando tú te acercas a Jesús, aunque tú vengas inmundo, Él es un sacerdote que perdona tus pecados. Él es el sacerdote que perdona tus pecados. Él es el sacerdote que perdona tus inmundicias. Amén. Le hablo a esa mujer que se ha practicado aborto. Ay, habrá mujeres que se habrán practicado aborto. Hay muchas. Y dice: me siento inmunda. Jesús te limpia de tu inmundicia. Hay hombres que dicen: traicioné a mi esposa una y otra vez, y hasta enfermedades venéreas te han pegado. Jesús puede limpiar
limpiarte de tu inmundicia. Pastor, yo no fui un hombre tan bueno, yo estuve en el mundo, hice cosas malas, pequé, hasta llegar a asesinar. Jesús te limpia de tu inmundicia. Jesús no es como un hombre. Y aquella mujer aterrada contaba el testimonio delante de Jairo, y Jairo podía mandarla a matar, pero diga conmigo, Dios había preparado 12 años a la hija para que ese milagro ocurriera. Si Dios no permite que la hija de Jairo se enferme, Jairo hubiese mandado a matar a esa joven. Pero Dios prepara circunstancias para que hoy y en esta mañana tú recibas tu milagro a pesar de la inmundicia. Hay algo en mi corazón que te anhela cada instante. En nuestra casa estamos convencidos de que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, a comenzar de nuevo. También sabemos que solo hay un ser que puede ayudar a levantarte, que nunca te dará la espalda y que siempre estará esperándote. Ven a conocerlo, es momento de comenzar una vida nueva. Hay algo en mi corazón que te anhela